Tembló otra vez y en 19 de septiembre otra vez. A la generación de nuestros hijos le ha tocado pasar por una especie de reedición de lo que nuestra generación pasó en 1985, aunque no exactamente igual. Se sintió brutal, sí, pero esta vez murió mucha menos gente. ¿Satisfechos entonces? Probablemente hay razones para no estarlo, porque en el fondo lo que mata no son los sismos. Lo que mata son las estructuras, nuestras edificaciones que se colapsan bajo el movimiento de los sismos. Y aunque esta vez se cayeron bastantes menos edificios, particularmente en la Ciudad de México, lo cierto es que casi 400 muertes en la Ciudad de México, pero también en Morelos, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, Puebla, Estado de México, donde se cayeron bastantes estructuras, casi 400 muertes son demasiadas, inaceptablemente demasiadas. Hoy, en simbiosis con la ingeniería estructural, Sonia Ruiz nos ayudará con una pregunta, tal vez la pregunta. ¿Es inevitable que tengamos que sentir esa amenaza latente de que nuestros edificios se conviertan en nuestros sarcófagos? Primero, Aleida Rueda le sigue la huella a las ondas sísmicas desde la geofísica. Si me preguntaran, a ver, ¿dónde construiría usted una ciudad para que sea lo más peligrosa posible? Primero, la pondría muy alta, a varios miles de metros sobre el nivel del mar. Segundo, pondría un terreno muy, muy, muy aguadito. Y tendría que estar cerca de una zona sísmica. Yo no creo que haya muchas posibilidades de construir algo más peligroso que lo que hicieron nuestros antepasados al fundar la Gran Tenochtitlan, ¿sí? Y aquí vivimos, aquí nos tocó vivir. Nos tocó vivir en una zona del mundo que ha sido históricamente trastocada por el movimiento de las placas tectónicas. Sin embargo, dos de los más recientes, las sacudidas de 1985 y de 2017, trastocaron con mucha mayor fuerza nuestra tranquilidad citadina. Ambos ocurrieron un 19 de septiembre, pero no hubo mucho más en lo que coincidieran. Fueron sismos distintos, con orígenes, distancias y consecuencias claramente diferentes. Una diferencia, quizás la más evidente, está en el número de muertes que produjeron. Aunque no existe una cifra oficial, en 2008 el Servicio Sismológico Nacional reportó que el sismo de 1985 había dejado alrededor de 40,000 muertos. En 2017, la cifra oficial de pérdidas humanas hasta ahora no ha superado los 400. La razón de que murieran tantas personas en 1985 estuvo relacionada con el número de edificios que cayeron. Mientras que en ese año colapsaron cerca de 500 estructuras, en 2017 fueron menos de 40. Muy probablemente esta diferencia es producto de los grandes avances que se han hecho durante estos 32 años en materia de ingeniería y sismología. Gracias a tecnologías como esta, la mesa vibradora en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, ha sido posible entender mejor los sismos en la Ciudad de México y contribuir con información a construir edificaciones cada vez más fuertes y más resistentes a los movimientos sísmicos. Pero esta diferencia también tiene que ver con características puntuales de las edificaciones y con el tipo de suelo en el que fueron construidas. Mientras que en 1985 la mayoría de las construcciones que cayeron tenían entre 8 y 14 pisos, en el 2017 los edificios colapsados fueron más pequeños, entre 4 y 7 pisos. Aunque los especialistas identifican bien estos patrones, también saben que un edificio colapsa por una combinación entre las características de su estructura con las características del subsuelo. Quiere decir que si alguno de esos edificios hubiera estado en un tipo de suelo distinto, probablemente no habría colapsado. Pero pensemos que nos la jugamos y vivimos en un edificio medianamente bien construido en la Ciudad de México. ¿Qué produciría la combinación trágica para propiciar su colapso? El primer elemento de esa ecuación es su propia oscilación. Todas las estructuras oscilan o vibran de manera natural. El periodo natural de oscilación de un edificio es el tiempo, ya sean segundos o fracciones de segundo, que le toma a la construcción vibrar de un lado a otro.
Hay una regla general que los ingenieros usan para identificar grosso modo cuáles son los periodos naturales de vibración de las estructuras. Este periodo es proporcional a la cantidad de pisos del edificio, aproximadamente es 0.1 segundos por piso. Siguiendo esta regla, un edificio de 30 pisos vibrará a una frecuencia de 3 segundos. Uno de 12 pisos vibrará a una frecuencia de 1.2 segundos, mientras que uno de 7 pisos lo hará a 0.7 segundos. Lo curioso es que los edificios más altos no son siempre los más vulnerables. Por eso, el segundo elemento de la trágica combinación es el tipo de onda sísmica. La vulnerabilidad de los edificios depende de su altura, pero también del tipo de onda que se trate. Los sismólogos han encontrado que las ondas con mayores periodos de oscilación afectarán a estructuras más altas, mientras que las ondas con periodos de oscilación más cortos podrían amenazar a edificios más bajos. Si la pregunta es mayor o menor a qué exactamente, los sismólogos tienen la respuesta: 2 segundos. La distancia entre el epicentro de un sismo y la ciudad es muy relevante para saber el tipo de onda que puede propiciar el colapso de un edificio. El sismo de 1985 tuvo un epicentro en Michoacán, a 400 kilómetros de distancia respecto a la Ciudad de México. Esto permitió que las ondas sísmicas de alta frecuencia se disiparan y que llegaran a la ciudad, sobre todo las ondas de baja frecuencia, con una oscilación mayor a los 2 segundos. Esa oscilación en el suelo coincidió con la oscilación natural de los edificios más altos, que fueron finalmente los que colapsaron. En contraste, en 2017, el epicentro sucedió muy cerca de la Ciudad de México, a solo 120 kilómetros. No fue suficiente distancia para que las ondas de alta frecuencia se disiparan. Por eso llegaron con vigor a la ciudad y con una oscilación menor a los 2 segundos. En el caso del sismo de 2017, la oscilación del suelo coincidió con la de los edificios más bajos. De ahí que la mayoría de las construcciones caídas fueran entre 4 y 7 pisos. En consecuencia, algo que puede propiciar el colapso de ciertos edificios es su ubicación según el tipo de suelo o los tipos de suelo de nuestra cuenca. Aquí lo que ustedes ven en blanco son los antiguos lechos de los lagos. Lo que ven con puntitos son cerros, montaña, roca. Y esto que está aquí, marcado con estas rayas, achurado se llama, es un terreno semiduro, digamos, son sedimentos semiduros. La tierra está lodosa, la arcilla, que es 90% de agua en volumen, pues amplifica las ondas sísmicas. Esa amplificación fue muy clara en 1985, en donde decenas de derrumbes quedaron esparcidos en toda la Ciudad de México, pero particularmente en la zona de sedimentos lacustres, donde una vez estuvo el lago. En 2017, sin embargo, la ubicación de la mayoría de los derrumbes fue radicalmente distinta. Lo que observamos aquí fue una línea de edificios colapsados o severamente dañados ubicada en la zona poniente de la cuenca. Ahí justo donde el suelo rocoso se convierte en terreno blando. Es sorprendente la correlación que hay entre estos daños y la zona donde el periodo natural del suelo varía entre 0.5 y 1 segundos, que corresponde a la zona de transición entre la zona de suelo duro y la zona del lago. Esa región que digamos que es la cuña que da inicio a los sedimentos lacustres, es donde en este caso las ondas incidentes produjeron ondas cuya amplitud fue enorme. ¿Por qué se amplificaron las ondas en esa parte específica de la cuenca? Una onda no es un trazo único y perfecto, sino una combinación de componentes en un espectro. Los componentes de alta frecuencia se disipan más rápidamente en suelo blando. Así que cuando el espectro de ondas pasa de suelo duro a suelo blando, baja la velocidad con la que se propagan las ondas, pero su cantidad de energía se conserva, de modo que la única opción que tiene de redistribuir esa energía es aumentando su amplitud.
Con base en sus modelos computacionales, Víctor Cruz Atienza cree que cuando este espectro entró a la cuenca por el lado rocoso del Ajusco ese 19 de septiembre del 2017, fueron las componentes de altas frecuencias de las ondas superficiales las que encontraron en esa transición la oportunidad de amplificarse más, antes de disiparse. Ese periodo en el que estas ondas se amplificaron antes de disiparse coincidió con la zona de transición de un suelo rocoso, hablando. Por eso los daños mayores están en esta zona y no más adentro. Hay muchas diferencias entre los sismos de 1985 y 2017, pero quizás la más importante de todas es que ahora contamos con más investigaciones, más herramientas, más ciencia para entender el origen y las consecuencias de estos movimientos e identificar las zonas de mayor vulnerabilidad. Al final, nunca podremos evitar que sigan ocurriendo sismos en la cuenca de la Ciudad de México, pero quizás sí podemos evitar que los sismos del futuro se conviertan en tragedia. Si los sismos son inevitables, entonces no es menos inevitable la pregunta ciudadana: ¿puede la ingeniería garantizar que nadie más en México volverá a morir bajo una edificación que se colapsó en un sismo? Sonia Ruiz, del Instituto de Ingeniería, de la Coordinación de Ingeniería Estructural. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias por la invitación. Mientras estaba estudiando este tema hace un par de días, me sobresaltó una entrevista en la BBC con un director de cine, curiosamente, James Marsh, que dirigió un documental sobre dos edificios celebérrimos, las Torres Gemelas de Manhattan. Pero el documental no era sobre los edificios, era sobre un francés, Philippe Petit es su nombre, uno de estos equilibristas que caminan sobre el alambre, y puso un alambre entre una torre y otra y lo cruzó. Lo que me interesó fue cómo lo describió James Marsh, el director del documental. Dice: hay aquí un hombre allá arriba coqueteando con la muerte de una forma muy impropia. Un mal paso y morirás. Cuando los ingenieros diseñan o construyen una estructura deficiente, posiblemente sabiendo que está deficiente, no coquetean con la muerte de una manera impropia, pero con la muerte ajena, no con la de ellos. Bueno, probablemente ellos no saben que están coqueteando, ellos creen que lo están haciendo bien. Todo el tiempo. Por eso es necesario que los ingenieros estructuristas diseñen bien y se apeguen al reglamento de construcciones vigente, y que los constructores se apeguen a lo que dicen los planos del ingeniero estructurista. Los constructores, sin lugar a dudas, tienen un pedazo de responsabilidad enorme en este asunto, pero quiero citarte a un colega tuyo, un grupo de colegas tuyos, de hecho Eduardo Reynoso, Miguel Jaimes y Marco Torres, que publicaron un artículo en 2016 en que analizan, y me voy a referir a él varias veces, analizan el estado de las estructuras, concretamente en la Ciudad de México, cierto tipo de edificios. Entraré a los detalles en un segundo, pero en ese artículo hacen un paralelo entre su profesión, los ingenieros civiles, y los médicos. Y entonces dicen: las asociaciones profesionales, se refieren a las de ingenieros, deberían mejorar su autorregulación para mantener la integridad de sus profesiones y regular la práctica del diseño. Tú dices que los ingenieros creen que lo están haciendo bien, pero tus colegas sugieren que hay por lo menos una amenaza a la integridad de la profesión. ¿Hay un problema aquí? Bueno, yo creo que el ingeniero lo que tiene que hacer es apegarse a las normas de diseño, y hay una serie de personajes que tienen además que contribuir a esto. No nada más el ingeniero, el constructor, las sociedades técnicas, los colegios de ingenieros, las autoridades locales, federales, los dueños, todos contribuyen de alguna manera a que se comporten bien las edificaciones y en el futuro tengamos una ciudad poco vulnerable. Los que menos contribuyen son los que las habitan. Entonces vamos a contribuir tú y yo a que ellos entiendan qué pasa cuando un edificio está bien construido y qué pasa cuando un edificio no está construido como debe ser. Entonces te voy a hacer una serie de 3 preguntas de respuesta veloz, tan veloz como se pueda. Dije, hablando del hombre en el alambre, que el equivalente eran las estructuras deficientes. Pero los colegas que te acabo de citar, Eduardo Reynoso, Miguel Jaimes y Marco Torres, escriben: el objetivo principal de los códigos de construcción es garantizar el rendimiento correcto de estructuras durante sismos y la prevención de la pérdida de vida humana. ¿Qué entendemos por rendimiento correcto de una estructura ante un sismo? Rápidamente. Pues que respondan adecuadamente en estado de límite de servicio. ¿Qué quiere decir qué? ¿Qué quiere decir? Ante pequeños temblores,
no sufran daño y no haya incomodidad en los ocupantes, que ante temblores moderados tengan un moderado daño y que ante temblores intensos no colapsen. Revisemos el no colapsen, porque aquí en TV UNAM, en los días siguientes al sismo, José Ávila, de la Facultad de Arquitectura, en el programa Observatorio Cotidiano dijo, la columna, se refería a los elementos estructurales, la columna es lo último que debe fallar. Es preferible que falle todo lo demás y hasta el último la columna. ¿Esta es una exigencia válida entonces para toda construcción? Bueno, todo el sistema de columnas de un entrepiso tendría que, para que se forme un modo de falla en un edificio, si un sistema de columnas, ya sea en la planta baja o en cualquier entrepiso, por el golpeteo de un edificio contiguo o porque se pusieron muros en la parte superior y en la parte baja no, podría formarse un mecanismo de falla en donde todas las columnas del entrepiso o del entrepiso bajo están fallando. Y eso ya sería una falla total. Fatal. Pero entonces debería diseñarse de manera que tal vez una columna o dos tengan algún tipo de fallas, pero el entrepiso completo no. Bueno, no, se diseña para que la columna sea fuerte y la viga sea débil. Es decir, exacto, entonces ninguna columna debe fallar. No. El corolario es que en los edificios que se colapsaron, algo falló en el diseño o en la construcción. Claro, en la supervisión de la obra, en los detalles del refuerzo, en alguien que creyó que estaba diseñándolo bien y no lo estaba haciendo bien porque no conoce las normas. Y llegaremos a ese caso dentro de un poquito. Encontré en el estudio de diversos artículos publicados sobre resistencia de estructuras un parámetro en el que yo no había pensado mucho, le llaman distorsión máxima entre piso, y si lo entendí bien es básicamente la diferencia en el desplazamiento lateral de un piso con los contiguos, aparentemente dividida entre la altura del piso, si la quieres hacer adimensional. Sí. ¿Este es un parámetro tan fundamental como la resistencia de las columnas? Bueno, es un parámetro muy relacionado con el daño. La deformación de entrepiso se relaciona íntimamente con el daño. ¿Y tiene límites específicos para el tipo de material? Claro, el reglamento especifica, no se pase, si la estructuración es de este tipo, no se pase de 0.015. Si es de concreto, no se pase de marcos de concreto, no se pase de 0.03, en fin. ¿Se puede diseñar eso? Claro, se debe de verificar que no se pasen esos límites. Examinemos un momento la física del diseño, y ahora sí podemos tomarnos un poco más de tiempo. Voy a empezar por una perogrullada, una obviedad en dos partes. Todo edificio debe resistir su propio peso, pero también se espera que resista los movimientos inducidos desde fuera. Siempre hay una cierta vibración de fondo que está allí todo el tiempo, pero estamos hablando de sismos, mareas y viento. En formato no demasiado extendido, ¿cómo hacen las ondas sísmicas para colapsar un edificio? Bueno, en el caso de, ya lo explicaron en el video, viene la onda y tiene cierto contenido de frecuencia, cierto periodo, que si coincide con el periodo del edificio, entra en una especie de resonancia, entre comillas. Y entonces se amplifica el movimiento de la estructura hasta que puede llegar a formarse un mecanismo de falla. Entonces, la coincidencia del periodo del suelo con el periodo de la estructura, ya se dijo en el video, es lo que hace que pueda colapsar esa estructura, en este caso del 19 de septiembre del 85 y también del 17. Esa es una explicación que a los físicos nos resulta de lo más atractiva, es simple, es clara, tiene un grado de abstracción, pero no sé si explica necesariamente todo lo que puede suceder en la realidad. Regreso al artículo de Reynoso y sus colegas, publicado en 2016, muy recientemente. Ellos examinaron 150 edificios construidos después de 2004, cuando se establece un código de construcción que se presume como uno de los mejores del mundo. Entonces ellos eligieron edificios supuestamente construidos bajo ese código fenomenal, y a esos 150 los examinaron desde la banqueta. Luego tomaron un subconjunto de 20 y los examinaron más cerca, dentro del edificio. Pero de estos 150, que son representativos de los que hay en zonas blandas del Valle de México, encontraron que más de la mitad tienen una planta baja que ellos describen como una primera planta con un garaje o una tienda con columnas para dejar grandes espacios, y eso le llaman una primera planta baja, una planta baja débil.
¿Se debe permitir eso? El reglamento sí lo pregunta. Pero te pregunto si se debe permitir. Pues si está bien diseñado, sí se puede permitir. Hemos visto el número de edificios que colapsaron recientemente en el 17, y hemos visto que el 35% de un grupo de mis estudiantes y yo, un grupo muy pequeño, vimos aproximadamente cuántos eran de planta baja débil, y el 35% de los edificios colapsados en este último era planta baja débil, entre 5 y 6 pisos. Pero lo que tú me estás insinuando es que la mitad de ellos. Si hubieran estado bien diseñados y bien construidos, no debieron haberse colapsado. Si hubieran estado bien Entonces construidos. Examinemos la otra parte, que otra vez la explicación elegante de la resonancia no puede atender. Vamos a ese subconjunto de 20 edificios que Reynoso y sus colegas examinaron en detalle, tomaron muestras del concreto, examinaron los materiales de los que estaban hechos. Solo pudieron examinar 8 de los 20 porque 12 dueños dijeron, conmigo no te metas. Y de esos 8, apenas 3 cumplieron con lo que estaba especificado en los documentos que entregaron a las autoridades respecto de la calidad del concreto usado. Yo he leído tus publicaciones, tú te dedicas a modelaciones matemáticas bellísimas que permiten entender la interacción entre subsuelo y estructuras. Todo ese trabajo de modelaciones matemáticas que tú haces, ¿tiene sentido cuando en las obras, en los hechos, están fallando por estas razones? Lo que pasa es que sí tiene sentido hacerlo, porque de esa manera nosotros detectamos cómo, si el reglamento está bien o si lo que se está proponiendo está dentro de una confiabilidad razonable, y el hecho de que alguien no lo cumpla, bueno, también podríamos hasta reproducir eso y ver cómo se podría solucionar. Por ejemplo, uno de mis estudiantes ayer le digo, hazte un edificio típico con planta baja débil, de los que están 5 o 6 niveles, y le vamos a meter el sismo registrado en una estación que se llama LEAC, cerca del Cerro de la Estrella, con periodo dominante de 1.25. Sometimos el edificio y me dice, doctora, esto pasa, adelgázale las columnas para que no pase. Le adelgazó las columnas y el edificio lo hicimos que colapsara. Le digo, ahora métele disipadores de energía en la base. Vamos a ver cómo solucionaríamos. Una especie de amortiguadores, digamos. Sí, unos amortiguadores tipo los que se usan en un carro. Sí. Unos amortiguadores viscosos. Sí. Entonces le metió, Marco se llama, los edificios, los disipadores de energía, y se redujo el desplazamiento, aquel que era y evitaba el colapso. Sobrepasaba lo que dice el reglamento, y con los disipadores se redujo 5 veces el desplazamiento. O sea, ¿evitaba el colapso? Sí podemos hasta podemos reproducir lo que está mal hecho para ver cómo se solucionaría si tuviera un control de daños. Pero acordarás conmigo que no tiene sentido que la inteligencia de los ingenieros como tú tenga que ser empleada para subsanar fallas que no son de diseño, que son en investigación de otro tipo. Nos damos, digamos, tenemos que lo entiendo. entender muchas cosas. Quiero discutir una de las cosas más interesantes que encontré en tus investigaciones. En una frase, el tiempo es brutal, diría uno. Uno de tus modelos tiene por título Confiabilidad de estructuras considerando el daño acumulado en el tiempo. Allí muestran ustedes que el valor esperado del número de fallas, que es un indicador de la fortaleza estructural, digamos, de su capacidad de resistir sismos, depende del tiempo transcurrido desde la construcción. ¿Se suman en esto que ustedes llaman daño acumulado, se suman el desgaste natural del material con lo que van dejando los sismos sucesivos a través de los años? Claro, se suma el desgaste natural, se suma los ciclos que ha sufrido la estructura, y en el próximo reglamento de construcciones se está pensando en sumar además que el subsuelo de la Ciudad de México se está consolidando y que a través de los años va a cambiar el periodo. Lo que ahorita es de 1,5 segundos, dentro de unos años va a ser de 1 segundo y después de 0.5. El Código Actual de Construcciones no considera eso, por eso el actual no lo considera. Se considera, pero o sea en que el futuro, todo lo que tú has descubierto no ha sido aplicado hasta ahora. Es una parte, digamos, en donde no se consideraba que evolucionaba la consolidación de las arcillas a través del tiempo. Ok, eso agrega todavía una razón más para preguntarte lo que sigue. Ustedes simularon en esta investigación un edificio de 10 plantas
y lo sometieron a una serie de sismos simulados también. Y ustedes llegan a la conclusión de que el número esperado de fallas incrementa hasta en 5% si el edificio tiene 50 años de haber sido construido y hasta casi 23% si tiene 150 años. La conclusión de esto es que conforme los edificios en la ciudad se aproximan a estas edades, habría que estar continuamente haciendo revisiones del tipo de las que Reynoso y sus colegas intentaron en edificios de cierta edad. Y estar reforzando los edificios, estar adecuándolos, estarle metiendo amortiguadores, estar haciendo algo con ellos, porque en esta ocasión, bueno, yo oí en el radio que en la colonia Cuauhtémoc había edificios de 50 años, de 100 años inclusive un edificio, o sea, edificios muy antiguos que por el deterioro propio de la estructuración, más el deterioro a través de los ciclos, pues han sufrido daño y hay que darles mantenimiento, como entonces, como nosotros tenemos que ir al médico y checarnos. Ok, pero entonces la conclusión casi inevitable es que si se incorporan, como se deben incorporar, este tipo de conocimientos a códigos cada vez más avanzados, va a ser fundamentalmente, progresivamente más importante el trabajo de los ingenieros encargados de supervisar y de vigilar cómo se hacen las cosas. Ahí es donde tiembla la confianza, porque la ingeniería no creo que se vea como un servicio público. Tus colegas, la última vez que lo cito, dicen: el gobierno local ha transferido sus responsabilidades de verificación, de diseño y supervisión de construcción a trabajadores de la construcción con muy pocas habilidades y sin las capacidades legales y económicas para cumplir su responsabilidad. Se refieren a los tristemente célebres directores responsables de obra. Habrá excepciones, pero les han señalado el dedo. Multiplicar el número de ingenieros capacitados, que seguramente haría falta, ¿puede hacerse o es una fantasía? No, yo creo que lo que se debe hacer, y que seguramente lo hará en el futuro próximo el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Que ya existe. Sí, existe desde 2012, creo. Ellos se van a encargar, supuestamente, deberían encargarse más bien, de que los directores, de supervisar el trabajo de estos corresponsables en seguridad estructural y los directores responsables de obra en el aspecto de seguridad estructural. Entonces, cerremos, Sonia, porque se nos termina el tiempo, me quedan 30 segundos, cerremos tratando de recuperar la imagen que yo puse al principio del hombre en el alambre. En el futuro mediano, no muy lejano, ¿será posible que quienes habitamos edificios en este país no nos sintamos como un hombre en el alambre, sino bajo un techo seguro? Muy brevemente. Yo considero que sí, yo considero que si además se apoya la investigación, yo pediría en estos instantes que la Secretaría de Educación, de Hacienda y el Congreso de la Unión asignen recursos públicos a investigación para que los reglamentos sean en el futuro mejores. Entonces, Sonia Ruiz. Muchísimas gracias. Dejémoslo con esa buena intención. Muchas gracias. Mil gracias. Muy bien. Thank you.